La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Romanos 3 alcanza el punto más elevado del razonamiento que trae el apóstol Pablo desde el capítulo 1. Vamos a estudiarlo a partir de 3 preguntas, 2 explícitas en el texto y una implícita. Primero, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Con esta pregunta y su compañera, ¿de qué aprovecha la circuncisión? Que aparecen en el verso 1, continúa la explicación paulina después de haber dejado claro que tanto gentiles como judíos están bajo el dominio del pecado. A esta pregunta el apóstol da una respuesta de 2 caras. 1. Mucho en todos los aspectos. Pero se queda con el primero de la lista. Porque les ha sido confiada la palabra de Dios. Según el verso 2. Y 2. ¿Qué pues? ¿Tenemos nosotros los judíos alguna ventaja sobre los demás? Claro que no, porque ya hemos demostrado que todos, tanto los judíos como los que no son, están bajo el poder del pecado. Según el verso 9 de la versión Dios habla hoy. Ante esta provocativa respuesta, luego explica por qué. 1. Porque no hay justo ni aún uno. Como dice a partir del verso 10, citando los Salmos y al profeta Isaías. 2. Porque el cumplimiento de la ley no nos hace inocentes ante Dios. La ley solo sirve para que reconozcamos que somos pecadores. Según el verso 20 de la traducción en lenguaje actual. Y 3. Porque todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Según el verso 23. De esta manera Pablo arrasó con toda la falsa teología farisea que pretendía alcanzar la justicia por su imperfecta obediencia a la letra de la ley. Pero si no podemos ser justos por medio de la obediencia, eso hace surgir la siguiente pregunta que no aparece explícita, pero sí su respuesta. Segundo, entonces, ¿cómo podemos ser salvos? La respuesta de Pablo es clara y contundente. Resumámosla en los versos 22 y 24. Por medio de la fe en Jesucristo, Dios hace justos a todos los que creen, pues no hay diferencia entre judíos y gentiles, pues todos pecaron según el verso 23. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Según traducen la Dios habla hoy y la Nueva Versión Internacional. Esto era una locura para los judíos y quizá para nosotros también, pues fácilmente podemos razonar. ¿Cómo es posible que así de fácil sean justificados, es decir, perdonados los impíos? ¿Por qué? El apóstol da enseguida 3 razones. 1. Porque Jesucristo es la única propiciación aceptable ante Dios para expiar el pecado, según los versos 25 y 26. 2. Porque no puede haber lugar para la jactancia y vanagloria humanas. El único que merece gloria y alabanza es Dios, según los versos 27 y 28. Y 3. Porque Dios no es Dios solo de los judíos, sino de toda la raza humana, según los versos 29 al 30. Pretender que solo yo y los míos pueden ser dignos de la vida eterna no es solo arrogante y ofensivo, es una blasfemia, porque niega que Dios es único y soberano. Sin embargo, Dios mismo es el autor de la ley y Él jamás se equivoca y no necesita enmendar nada. Esta defensa de la justificación por la fe hace surgir la tercera pregunta. Y tercero, luego, ¿por la fe invalidamos la ley? No solo los judíos podrían preguntárselo, tal vez todos tenemos un pequeño fariseo adentro que reclama justicia. Nuestra lógica pregunta, entonces, ¿basta creer y clavamos la ley en la cruz para ser libres de hacer lo que se nos venga en gana? Ya el apóstol había dicho en el verso 8 que había sido acusado de enseñar la falacia. Hagamos males para que vengan bienes. ¿Es la gracia licencia para vivir sin restricciones? ¿Ya no es necesaria la obediencia a los eternos principios morales de la ley escrita por el dedo de Dios? Por el momento, Pablo se limita a dar una inmediata y categórica respuesta. Permíteme repetir el verso 31 completo para captar la fuerza de sus palabras.
Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? De ninguna manera, más bien confirmamos la ley. Esta pequeña declaración, muchas veces pasada por alto, también puede ser considerada una locura, pues sacude a muchísimos que pretenden sostener una gracia sin obediencia. Antes de dejar de escucharme, por favor piensa un momento. Eliminar la ley no soluciona nuestro problema del pecado, como legalizar el aborto no soluciona el verdadero problema que tiene nuestra sociedad corrupta, que ha convertido el don divino del sexo en un negocio. Mientras la ley moral es el microscopio que identifica el virus del pecado, Jesucristo y su gracia son la medicina que nos libera de la culpa y de la condenación, no de la responsabilidad de nuestros actos. ¿Qué sería de nosotros sin el microscopio? ¿Qué sería de nosotros sin Cristo? Dios te bendiga. Tus amigos, la familia Sosa Villeda.